It's very nice to be able to meet together with people in so many different places, with different backgrounds and interests. Es muy bonito encontrarse con gente de todos lugares, con intereses muy distintos. People in America, South America, India, many European countries. Gente de Norteamérica, de Sudamérica, de la India, de muchos países europeos. The work in Dharma should always be inclusive. El trabajo en el Dharma siempre debería ser inclusivo. The entry ticket is genuine interest. El billete de entrada es interés genuino. Dharma, the truth of ourselves is always freely available. El Dharma, la verdad del Dharma, la verdad de nosotros mismos siempre está disponible libremente. So our task is to open to the already open. Así que nuestra tarea es abrirnos a lo que ya está abierto. We do this by releasing our preoccupations. Y lo hacemos liberando, soltando nuestras preocupaciones. And now Rangjung Dorje, the third Karmapa, is going to show us some of the underlying structures that keep us bound with our preoccupations and tendencies. And he's going to point out the illusory nature of these structures. Y ahora Rangjung Dorje, el tercer Karmapa, va a señalar algunas de las cuestiones que nos mantienen atados a estas preocupaciones y va a señalar también pues algunas maneras de liberarnos de ellas. So we're on page 92 of the English edition. Estamos en la página 90 de la edición en español. And he says, the mind's intrinsic appearance or self-appearance has never existed, yet it is erroneously taken to be an object. Y dice, la apariencia intrínseca de la mente nunca ha existido, pero se toma erróneamente por objeto. So this is a very central understanding in Tantra, Mahamudra and Dzogchen. Pues este es un entendimiento central en el Tantra, en Mahamudra, en el Dzogchen. The mind is the source of all our experience. La mente es la fuente de toda nuestra experiencia. The experience is, if you like, the self-showing, the self-arising of the potential of the open, empty ground. Lo que surge es, la experiencia es lo que surge por sí mismo, o lo que se despliega por sí mismo de la base abierta vacía. Now, when we see that the experience is inseparable from its ground, entonces cuando vemos que la experiencia es inseparable de la base, then we awaken to the Dharma Dhatu. entonces despertamos al Dharma Dhatu. The Dharma Dhatu means the site or the situation of all dharmas, all phenomena, all experiences. El Dharma Dhatu es el lugar o la situación de todos los dharmas, de todas las experiencias, de todos los fenómenos. If we don't see this, then these appearances are mistaken to be the appearance of something, and we imagine that they are supported by their own private or internal essence. Entonces, si no vemos esto, imaginamos que las apariencias tienen su propia existencia. Imaginamos que están apoyadas por una
sustancia privada interna. We take things to exist in and of themselves. Y tomamos que las cosas, entendemos que las cosas se entienden, existen por sí mismas. So, as with the example yesterday, we see a car. Con el ejemplo de ayer, pues vemos un coche. In fact, we imagine car because it's a composite. En realidad imaginamos coche porque es una composición, es un compuesto. The car is the construct of the meeting together of its constitutive factors. El coche es el concepto en donde se unen todos los elementos y todos los There is factores no que lo essence componen. within it. No hay ninguna esencia ahí dentro. It is simply a patterning of factors. Es simplemente un patrón de factores. And yet, when we see the car, we don't experience that. Y sin embargo, cuando vemos coche, no experimentamos We are eso. confident that there is something out there and it's absolutely valid and normal and proper to call it a car. Tenemos confianza que hay algo ahí fuera y que es correcto y válido y apropiado llamarlo coche. So this experience, which seems clear for the ego self, is what is referred to as obscuration or mental dullness, the first of the five poisons. Entonces, esta experiencia que parece bastante clara para el yo ego es a lo que se refiere cuando se dice oscurecimiento o sopor mental, que es el primero de los 5 venenos. So in the practice of Tantra, we transform this mental dullness into the wisdom of the Dharma Dhatu. Y entonces, en la práctica del Tantra, nosotros traducimos esta opacidad mental en la In sabiduría Mahamudra, the del focus is more direct. By seeing, by opening ourselves into our non-duality with the ground itself, we see there is no other source. Y en el Mahamudra se utiliza un método más directo, al ver de manera directa la no dualidad de lo que aparece con su base abierta y vacía. Whatever arises remains inseparable from its ground source. Sea lo que sea que surge, permanece inseparable de su fuente abierta y vacía. It is an appearance unsupported by an inherent existence or an essence or any factors that will separate it from its own source. Es una apariencia que no tiene ninguna existencia inherente, que no la apoya ninguna identidad interna y que no tiene nada que la separe de su propia fuente. This is why it is so important when we do our practice to bring our attention towards our own mind itself. What is this awareness? How is it? Por eso es por lo que es tan importante cuando hacemos las prácticas prestarle atención a nuestra propia mente. ¿Qué es? ¿Qué es nuestra propia mente? Don't sit in your assumptions. No te quedes pillado en tus suposiciones. Although everyone who lives in your street would probably agree with your assumptions, Aunque todo el mundo que viva en tu calle probablemente esté de acuerdo con tus suposiciones, many of them will not be true. la mayoría de ellas no serán verdad. This is the problem in samsara, that we find ourselves having this quality of existence because of the beliefs we rely on. Es el problema con el samsara, que nos encontramos en esta cualidad
en esta calidad de existencia debido a los conceptos en los que confiamos. Our own mental activity is thickening the illusion, which is appearance and emptiness, into the delusion of self-existing entities. Nuestra propia actividad mental espesa nuestra ilusión de apariencia vacía y la convierte en una delusión de existencia propia inherente. So this is what he's saying. None of the factors that we experience inside ourselves, outside ourselves, before, in the future, at any time and any place, none of these factors has ever really existed, yet we believe them to manifest separate objects. Y eso es lo que dice, que ninguno de los factores que se manifiestan, ya sean internos a nosotros, ya sean externos a nosotros, ninguno de estos factores ha existido nunca y sin embargo se toman erróneamente por objetos como existentes. So then he says, due to the power of unawareness, reflexive awareness is mistaken for oneself. Y entonces dice, debido al poder de la no presencia, la presencia que refleja se toma por uno mismo. Unawareness is simply not attending to when the mind doesn't attend to its own ground source. No presencia es simplemente cuando la mente no atiende a su propia fuente base. Then the creative power or the imaginative power of awareness, Entonces el poder creativo o el which poder is aware of its own activity, it's a reflexive awareness. Entonces el poder creativo, el poder imaginación de la propia presencia se percata de su propia capacidad reflexiva, de su propia capacidad. Then this is mistaken for oneself. Y esto se toma por uno mismo. Esto erróneamente se toma por uno mismo. So, for example, if you are swimming, Por ejemplo, si estás nadando, your body is moving in particular patterns with the water. tu cuerpo se mueve en patrones particulares con el agua. If even if you're swimming in a very easy way and it's very enjoyable, there is a self-identification, I am swimming. Incluso si estás nadando de una manera muy fácil y disfrutando de eso, hay una sensación ahí de yo estoy nadando. So if we relate this to the first line, Y si esto lo ligamos con el primer verso, what is the reference point of I am swimming? ¿cuál es el punto de referencia de yo estoy nadando? I sounds like the subject. Yo suena como el sujeto. I am the one doing the swimming. Yo soy el que está haciendo eso de nadar. But when we formulate this statement, Pero cuando formulamos esa afirmación, it's also manifests as a comment on myself as an object. también se manifiesta como un comentario sobre mí mismo, sobre un objeto. I know that I mí am como swimming. objeto. O sea, yo sé que yo estoy nadando. I know something about me. Yo sé algo sobre mí. So I am talking about myself. Entonces yo estoy hablando sobre mí mismo. I am referring to this essential meanness, my existence as this person. Yo estoy refiriéndome a esta yosidad, a esta esencia que hay en esta persona.
So this again is like a dimmer switch. Y entonces esto de nuevo es como un If you interruptor turn it so that it's de very cantidad. subtle, Y si lo bajamos se convierte en algo muy sutil. it is simply the self-revelation of here I am swimming. Y en sí es solo esta revelación de aquí estoy nadando. It's a subtle illumination of the presence of the unfolding of this experience. La presencia sutil de este despliegue de experiencia. But if I layer it with a self-referential attitude, the concepts are given a density in which I am the doer of the deed. Pero si yo le superpongo capas de pensamiento y de autorreferencial, y entonces le coloco encima yo soy quien hace el hecho, yo soy el hacedor del hecho. So, I am the doer of the deed. Yo soy el hacedor del hecho. Who am I? ¿Quién soy yo? We look for the mind. Buscamos la mente. Does it have a color, a shape, a size? ¿Tiene color, forma, tamaño? Does it come from somewhere? Does it stay somewhere? Does it go anywhere? ¿Viene de algún lado? ¿Permanece en algún lado? ¿Se va a algún lado? It's not existing. No existe. It's not existing as an entity. Mm, I am not a thing. No existe como una entidad. No soy una cosa. So if you have that clarity, I am the doer of the deed is I, unborn awareness, manifest. This is my joy or my energy or my radiance, which is the unfolding of this moment. Entonces, si tú tienes esta energía de yo soy el hacedor de esta idea de yo soy el hacedor del hecho, entonces la energía radia desde ti hacia el objeto, hacia afuera. This is beyond language. Bueno, es que todo esto está más allá So del I could lenguaje. say, no one is doing it. Entonces, yo podría decir, nadie lo está haciendo. Because when you look for this true, essential I, me, myself, we don't find anything. It's just a pattern of concepts and identifications arising and passing. Porque si tú buscas este yo, mí, yo mismo, no lo encuentras. No es más que un patrón de conceptos y de identificaciones que surge y que pasa. And yet there is a clarity of presence. Pero hay una claridad de presencia. This is the meaning of this Tibetan term, rangrik. Y este es el significado de este término tibetano, rangrik. It is the luminosity or the self-illumination of the movement of swimming or running or eating. Es la luminosidad o la autoiluminación del movimiento de nadar, de andar, de comer. This is the lived direct experience of appearance emerging from emptiness. Es la experiencia vivida y directa que surge de una experiencia And the directa. key point is that when appearance emerges from emptiness, it's not like a fish jumping out of the water. Y entonces la cuestión clave es que cuando la apariencia surge de la vacuidad, no es como un pez que salta fuera del agua. The appearance doesn't come out of emptiness. It shows within emptiness in the way that a reflection shows within the mirror. La apariencia no salta fuera de la vacuidad como un pez que salta fuera del agua, sino que se muestra dentro de la vacuidad del mismo modo que un reflejo se muestra dentro del espejo. Here he's giving us some
instruction or encouragement for our meditation practice. Y entonces aquí lo que nos da es un estímulo o una instrucción para nuestra práctica de meditación. Sometimes when we're sitting, our mind is very dull and we just seem to be caught up in endless narratives. A veces cuando estamos sentados, nuestra mente está muy opaca y parece que estamos atrapados en narrativas sin fin. This occurs because we have tethered the movement of the energy of the mind to the peg of I, me, myself. Y eso eso ocurre porque nosotros hemos atado la energía de la mente a este concepto de yo, mí, yo mismo. Just as in some countries they tie the cow to a peg in the field or the goat to a peg so it won't eat too much of the grass. Exactamente igual que en algunos países pues atan a la vaca a una estaca en el suelo o otros animales para que So no coman when the demasiado potential of your hierba. mind is tethered to this spike of I exist, this is me, I'm doing this, Exactamente igual, la energía de tu mente está atada a esta estaca de yo existo, yo soy yo mismo. then everything which occurs can be related back to I, me, myself. Y entonces todo lo que sucede puede ser relacionado con yo, mí, yo mismo. Puede venir de vuelta a yo, mí, yo mismo. In particular, it arises in terms of I like and I don't like. En particular, eso surge en términos de me gusta, me disgusta. If I like, there is desire for more. If I don't like, there is aversion, a desire to get rid of this object. Si me gusta, hay un deseo de más. Y si me disgusta, hay aversión y está el deseo de liberarse de ello. This is what occurs with consolidation. Esto es lo que ocurre con la consolidación. There is a solidification in which there is subject and object. Hay una solidificación en la que existe sujeto y objeto. Our mind arises as both subject and object. Nuestra mente surge como ambos, sujeto y objeto. We can think about ourselves. Podemos pensar sobre nosotros mismos. I am the one who thinks about myself. Yo soy quien piensa sobre mí mismo. So what I call myself is both the subject doing the thinking and the object that is thought about. Y entonces lo que yo llamo yo mismo es tanto el sujeto, que es quien está pensando, y el objeto, que es aquello sobre lo que se piensa. Both of these positions are actually obscuring conceptual interpretations. Estos dos posicionamientos en realidad lo que están es ocultando la And interpretación so conceptual. the brightness of the mind is mistaken for oneself. Y entonces el resplandor de la mente se confunde con uno mismo. And then the third line follows on from this. Due to the power of dualistic clinging, we wander in the vastness of creation. Y luego el tercer verso de esta estrofa, que continúa sobre esto, dice: debido al poder del aferramiento dualista, vagamos por la inmensidad de la creación. Dice, creation means becoming, the fact that we encounter one thing after another, one situation after another, one person after another. There is always something happening. A creación quiere decir el devenir, es decir, que encontramos una situación detrás de otra, una persona detrás de otras, siempre viene algo detrás. There is no end to the possibility of encountering events and contexts and situations which seem
both separate from ourselves and truly existing. Esto de encontrar situaciones y acontecimientos que parecen existir verdaderamente por sí mismos no tiene fin. So what he's pointing out, that all these many kinds of experience, all the experience of the six realms, arise due to the power of dualistic clinging. Y entonces lo que señala aquí es que todos estos acontecimientos dualistas, todo esto surge debido al poder del aferramiento dualista. The mind clings to or grasps at objects which appear to be apprehendable. La mente se aferra o quiere atrapar objetos que sean atrapables, que sean aprehensibles. This is like a trope, a kind of literary style. Esto es una especie de de So we estilo have literario. romantic fiction, we have horror fiction, we have war fiction, historical fiction, and so on. Es como un tropo, puesto que tenemos ficción romántica, ficción literaria, ficción de muchos tipos. Each of these genres or are full of particular stylistic patterns which give us a sense that we know what this particular construct is all about. Estos estilos en particular tienen cada uno sus características y nos dan una sensación de qué es lo que se trata. Tiene unas características, una estructura y unas maneras conocidas y particulares que nos dan la sensación de que sabemos qué es lo que se trata. A detective novel needs to have a crime in it somewhere. Una novela de detectives tiene que tener un crimen en algún lugar, un asesinato. So these kind of structures of seeing how the story unfolds out of the basic axioms or assumptions or presuppositions allows us to feel that something rings true. Y entonces esta estructura básica que se despliega a partir de una suposición básica, a partir de una suposición inicial, pues y con una serie de patrones nos da la sensación de que es verdad, de que esto suena a If verdad. there is no crime, it's going to be a very thin detective story. Entonces, si no hay ningún delito, pues va a ser una historia de detectives muy liviana. If there is no self, it's going to be a very thin samsara story. Si no hay ningún yo, pues va a ser una historia de samsara muy liviana. I, me, myself, my separate existence, the fact that I am not you and you are not me, this is the basis for the unfolding of all these experiences in the realms of becoming. Yo mismo, el hecho de mi propia existencia, el hecho de que yo no soy tú, es la base del despliegue de la existencia en el samsara. Oh. The story begins on the basis of a belief in the truth of the dualistic structure. La historia comienza con la creencia de la estructura básica dualista. All the different stories have this basis. Todas las historias, las diferentes historias tienen esta base.
But behind this is the deeper belief, which is, I exist and you exist. Pero detrás de todo esto está la creencia más profunda de yo existo, tú These are existes. all variations on the theme. Todos son variaciones del tema. Sometimes the story is, I am good, you are bad. A veces la historia es yo soy bueno, tú eres malo. Sometimes I am bad and you are good. A veces yo soy malo y tú eres bueno. It just flips from one polarity to the other. Simplemente cambia de una polaridad a la otra. Wandering in samsara, what we don't see is that both polarities, subject and object, self and other, are illusions inseparable from the open, empty ground. Vagando en samsara, lo que no vemos es que tanto el sujeto como el objeto, estas dos polaridades, son ilusión y no están separadas de la base abierta vacía. We don't recognize it. No lo reconocemos. This is unawareness. Esto es no presencia. From the unawareness that both subject and object are illusory formations inseparable from the ground. De la falta de presencia de que tanto sujeto y objeto son inseparables de la base, el no percatarse de eso. That they are fundamentally unborn or unseparated or unarisen. Que fundamentalmente son no nacidos, no surgidos. The non-recognition of this gives rise to all the troubles which human beings experience. El no darse cuenta de esto es el origen de todos los problemas que existe entre los seres humanos. Not seeing the true ground, we conceptualize the false ground. Al no reconocer la base verdadera, conceptualizamos la base falsa. If you had a map of Europe si tú that tuvieras, was looking only at the contouring of hills and valleys and the flow of rivers, si tú tuvieras un mapa de Europa que solo mostrase el contorno geográfico de montañas, ríos, that valles had y no demás, names on it at all, que no tuviese nombres puesto en absoluto, it would be very difficult to determine what is Russia and what is Ukraine. sería muy difícil determinar qué es Rusia y qué es Ucrania. The terms Russia and Ukraine are not written into the stone and the earth and the pattern of the water. Los términos Rusia y Ucrania no están escritos en la piedra y en los patrones de agua. They are non-intrinsic. No son intrínsecos. They are conventional. Son convencionales. And we know that historically the borders of these countries shift. Y sabemos que históricamente las fronteras de estos países cambian. It is because they are conventional that people fight about whether the border is true or not. Es precisamente porque son convencionales que la gente pelea para establecer su verdad sobre la frontera. Again and again. Y por eso las fronteras en los mapas pueden ser redibujadas una y otra vez. This is the same with ourselves. Esto es lo mismo con nosotros. Sometimes we're happy, sometimes we're sad. A veces estamos tristes, a veces estamos felices. As the days and years go by, we like some objects a great deal and then we start to like them less. A medida que pasan los años, pues nos gustan algunos objetos un montón y después pues
nos gustan menos. The feeling that seems so true is simply a transient patterning of my relational energy. El sentimiento que parece tan verdad es simplemente un patrón transitorio de mi energía. Due to forgetfulness of my own actual ground, the delusion of duality arises, and from that, all these micro-identifications of seemingly truly existent entities arises. Debido al olvido de nuestra verdadera y propia base, surgen estas aparentes entidades que existen por sí mismas. So then he says, may we fully cut off unawareness, the source of delusion. Y luego dice que podamos cortar completamente la no presencia, la fuente de la delusión. Unawareness has no ground of its own. La no presencia, la falta de presencia no tiene no tiene base por Its sí misma. ground is actually the basic ground source of awareness. Su base es en realidad la base de la presencia, propia base de la presencia. Unawareness is a state of amnesia. La no presencia es un estado de amnesia. When when somebody has a bad accident and they can forget who they are. Cuando alguien tiene un mal accidente puede olvidar quién es. Then they can invent a new identity. Y entonces puede inventar una nueva identidad. When people like that are in the hospital has to contact the police and they try to find out the true identity of the person. Cuando pasa eso, la gente está en el hospital, pues llaman a la policía y la policía intenta averiguar cuál es la verdadera identidad de esa persona. And then gradually the doctors and nurses have to reintroduce the person to themselves. Y entonces gradualmente los médicos, las enfermeras tienen que reintroducir o de nuevo a esta persona a su identidad. In samsara. Pues este es nuestro estado en el samsara. We are not different from the Buddhas. No somos diferentes de los Budas. The Buddhas, according to the Nyingmapa tradition, Samantabhadra is the only Buddha who never suffered from amnesia. Los Budas, de acuerdo con la tradición Nyingmapa, pues Samantabhadra fue el único Buda que no sufrió amnesia. All the other Buddhas have made the same journey that we are trying to make to return to who we are. Todos los otros Budas han hecho el camino que nosotros estamos intentando hacer. So let's say the person in the hospital with amnesia is called George. Digamos que la persona con amnesia en el hospital se llama Jorge. So maybe the staff decide, oh, we'll call him John. Y quizá la plantilla del hospital dice, bueno, pues vamos a llamarlo Juan. We have to talk to him, so let's call him John. Tenemos que hablar con él, pues bueno, vamos a llamarlo Juan. But the true identity of John is George. Pero la identidad verdadera de Juan es Jorge. George is being covered by the repeated use of John. Y Jorge se tapa con el uso repetido de Juan. This is why when we take refuge, we get a refuge name.
Por eso es por lo que cuando tomamos refugio obtenemos un nombre de refugio. And in the tradition, when you take an empowerment or initiation, you also get a new name. Y en la tradición, cuando tienes una iniciación o un empoderamiento, pues también tienes un nombre nuevo. That's because names are conventional. Y eso es porque los nombres son convencionales. And if you see that you can have multiple names because they are indeed just names, Y desde luego, si tú puedes ver que puedes tener múltiples nombres, who is the one who is named by the name? porque son convencionales, This ¿a is quién se unborn nombra por el awareness, nombre? which has no qualities, no color, no shape, no size. Y esto es la calidad de la no presencia, que no tiene forma, ni tamaño, ni The color. non-dual truth. Y entonces es la On a verdad no relative dual. level, it helps if the police can identify the family and they come and say, hey, why are you calling George John? This is George. En un nivel relativo, pues ayuda si la policía puede llamar a la familia y decir, oye, y cuando llega la familia dice, oye, ¿por qué estáis llamándolo Juan si su nombre es Jorge? So if you do a lot of tantric practice, you will be Tara, you will be Padmasambhava, you'll be Dorjipamo, you'll have endless identities. Entonces, si tú haces Tantra, pues tú vas a ser Tara, tú vas a ser Padmasambhava, tú vas a ser Dorje Palmo, tú vas a tener múltiples identidades. The function of this is that through belief and devotion, and you sense that you are truly Tara, La función de esto es que a través de la creencia y de la devoción, y tú sientes que tú eres and verdaderamente Tara Tara, is the inseparability of sound and emptiness, appearance and emptiness, awareness and emptiness. entonces Tara es la inseparabilidad de sonido y vacuidad, apariencia y vacuidad, presencia y vacuidad. Then we start to have the confidence to live in the truth. I am an illusion. Entonces, tenemos la confianza de empezar a vivir como una ilusión. Yo soy una ilusión. I'm not nothing at all. No soy nada en absoluto. On the other hand, I'm not strongly real. Por otro lado, yo no soy fuertemente I real. am appearance and emptiness. Yo soy apariencia y vacuidad. And this appearance transforms according to situations. Y esta apariencia se transforma de acuerdo a las situaciones. This is not the richness and variety of my ego self. Esto no es la riqueza y la variedad de mi yo ego. Ego self is just the thickening of illusion into delusion. El yo ego es simplemente el espesamiento de la ilusión I am the de ilusión. manifestation of the ground. Yo es la manifestación de la base. So when we relax into this in the practice, then we cut or unplant unawareness, and the fruits of delusion all collapse. Y yo cuando me doy cuenta de esto, arranco la no presencia y entonces toda la creencia en situaciones que existen por sí mismas se derrumba. Existence is a mistaken interpretation. La existencia es una interpretación errónea. Because it's a false belief, there's nothing actually to be removed. Y puesto que es una creencia falsa, en realidad no hay nada que eliminar. So when we awaken to the intrinsic,
all the relative identifications which have been generated by dualistic conceptualization, they just vanish like mist in the morning sun. Entonces, cuando nosotros despertamos a la presencia, todas las identificaciones dualistas con los pensamientos se disipan como la niebla con el sol, como la niebla matutina con el sol. So, in the next verse, he says, the mind is not existent, for even the Buddhas cannot see it. En la siguiente estrofa dice, la mente no existe porque ni siquiera los budas pueden verla. Then the second line, it is not non-existent, for it is the basis of all samsara and nirvana. Y luego en el siguiente verso dice, no existe porque es la base de todo el samsara y el nirvana. It is very important to keep reading these lines and looking at your own experience until it becomes clear that this is true. Y es muy importante leer estas líneas y relacionarlas con tu propia existencia hasta que suenen verdad. So again, we can make use of the traditional example of the mirror. De nuevo, podemos utilizar el ejemplo tradicional del espejo. If you look into a mirror, you can't find the mirror itself. Si tú miras dentro del espejo, tú no puedes encontrar al espejo en sí. There's not something behind the glass, which is the true mirror. No hay algo detrás del espejo, del cristal que sea The mirror is el espejo empty de of verdad. itself. El espejo está vacío de sí mismo. Even the Buddhas cannot see it. Even the optician cannot see it. Even the ophthalmic surgeon cannot see it. Incluso los budas no pueden verla, ni siquiera los budas pueden verla, ni siquiera el oftalmólogo puede verla, ni siquiera el cirujano The mirror is ocular puede empty verla. of itself. El espejo en sí está vacío de It sí doesn't mismo. exist in the way what we would normally consider something which exists. No existe la manera en la que normalmente consideramos que existen las But cosas. we can't say that the mirror is non-existent because we see a stream of reflections arising in it. Pero también, tampoco podemos decir que el espejo no existe porque hay una corriente de reflejos que surgen en él. So the mind is like this. That's why we sit with our mind, observing the flow of experience, arising and passing, arising and passing. Entonces nuestra mente es así, por eso es por lo que nosotros observamos nuestra mente y el flujo incesante de experiencia. Each thought, sensation, memory, plan is arising out of the empty mind. A cada pensamiento, cada experiencia surge a partir desde la mente abierta, vacía. Our mind is always empty of self and always full of display. Nuestra mente siempre está vacía de yo y siempre llena de despliegue. It is because it is empty of self, of some internal precise definition, that it can manifest so many different forms. Y es porque está vacía de yo, vacía de una definición interna propia que puede llenarse, puede adoptar múltiples formas. So then in the third line, he says, this is not a paradox. It is beyond conflict, because it is the non-dual union, the middle way. Y entonces en la tercera línea dice, esto no es una paradoja, esto no está en conflicto, puesto que es la unión no dual, el camino medio.
all polarities such as high, low, self, other, hot, cold are born together. Que todas las polaridades, tales como elevado y bajo, calor y frío, yo y otros, surgen juntas. That is because their meaning is generated in relation to the opposite polarity, which they seem to be distancing themselves from. Y eso es por lo que su significado se genera en polaridad del otro elemento del que parece que se están distanciando. So by now my tea is cold. Entonces, ahora ya It's not hot. mi té está frío, no está caliente. If we only had the word cold, it wouldn't have much meaning. Si solo tuviésemos la palabra frío, pues no tendría mucho significado. Cold takes on its meaning through its inseparability with hot. Frío toma su significado en inseparabilidad con caliente. I am not you. Yo no soy tú. If I didn't have a you to reject, how would I have the sense of I? Si yo no tuviese un tú que rechazar, ¿cómo podría tener el sentido de yo? And yet, love or attraction and aversion are both glues. Y sin embargo, el amor, la atracción, la aversión, todo eso I'm son not pegamentos. Yo no soy tú, I reject you. yo te rechazo, I don't want to be you. yo no quiero ser tú. That's empowering my felt sense of you as not me. Eso está empoderando mi sentido, mi sensación sentida de que tú no eres yo. All polarities arise as modes of emptiness. Todas las polaridades surgen como modos de vacuidad. It's like in the theater, you have the empty stage. Es como en el teatro, tú tienes el escenario vacío. Now you have two dancers. Y ahora tienes dos bailarines. Usually a male and a female. Normalmente un hombre y una mujer. And they dance together, a pas de deux. Bailan juntos, es un baile a dos. Because the shape and strength of the bodies are different. Y puesto que las formas y fuerzas de cada cuerpo is lifting the female and not vice versa. Son diferentes, normalmente el bailarín hombre levanta a la mujer, el bailarín mujer y no al revés. Porque son diferentes, no son iguales. Yet it is their very difference which allows the complementarity which generates the dance. Y sin embargo, es esa diferencia la que permite la complementariedad que genera el baile. So this is an example of how the polarities, the binary opposites, are united through their very opposition or mutual rejection. Entonces, este es un ejemplo de cómo las polaridades básicas se generan juntas y se reúnen gracias a su rechazo mutuo. So within duality, entonces, dentro de la dualidad, this sense of mutual exclusion between entities is how we gain our relative truth clarity. Esta sensación de exclusión mutua entre entidades es como conseguimos nuestra claridad relativa. This is not that, that is not this. Esto no es aquello, aquello no es esto. But
when we see that the ground of all of these experiences, Pero cuando because vemos, all categories are experiences, they are not facts. pero cuando vemos que la base de todas estas experiencias, porque todas las experiencias son categorías, no son hechos. All of these are the play of emptiness. Todos estos son el juego de la vacuidad. All identifications are equal in being expressions of emptiness. Todas las identificaciones son iguales en que son la expresión de la vacuidad. Not one atom of true independent existence has ever come into being. Nunca, ni siquiera un pequeño átomo de existencia ha llegado a ser. And so this is the non-dual union, which is not homogenization. Y entonces esta es la unión no dual, que no es una All homogeneización. phenomena are infinitely diverse. Todos los fenómenos son infinitamente diversos. When we look around, we see so many different shapes, even in just one room or out of the window. So much diversity. Cuando miramos alrededor vemos formas tan diferentes, aunque sea dentro de nuestra habitación o si miramos por fuera por la ventana, hay tanta diversidad. And this is the diversity of emptiness. Y esta es la diversidad de la vacuidad. The equalness in emptiness and the diversity of appearance are a non-dual union. La igualdad de la vacuidad y la diversidad de la apariencia son una unión no dual. So this is very, very important. Y entonces esto es muy, muy importante. How else could the Buddhas function in the world? Porque si no, ¿cómo podrían, de qué otra manera podrían los budas funcionar en el mundo? Everything is equal and yet different. Todo es igual y sin embargo diferente. Because things are different, Y they're not the same. puesto que las cosas son diferentes, no son lo mismo. Because everything is empty, they're all the same. Y puesto que todo es vacío, Phenomena no are es igual. simultaneously same and not same. Los fenómenos son simultáneamente iguales y no iguales. This paradox is the non-dual union. Esta paradoja es la unión no dual. It's not something you can solve by logic. No es algo que puedas resolver con lógica. Because logic starts with the true validity of the categories of interpretation. La lógica comienza con la validez verdadera de las categorías de interpretación. So this allows us to function in the world. Entonces, esto nos permite funcionar en el mundo. Whatever work you have to do, whatever domestic responsibilities you have, each specific moment of your day is the patterning of emptiness. Sea cual sea el trabajo que tengas que hacer, sea cual sea la responsabilidad doméstica que tengas, día tras día, cada actividad es un patrón, un despliegue de patrones de la vacuidad. Offering some butter lamps and saying prayers is better than cleaning the bath. Y eso no es que encender lamparillas de mantequilla y hacer ofrendas sea mejor que limpiar el cuarto de baño. Patterns of interaction. Your body cleans the butter lamp, adds the wick, the oil, lights it. You bend over and clean the bath using some cleaning fluid and so on. Ambos son patrones de interacción. Tú tomas la lámpara, la limpias, la llenas de mantequilla, la enciendes. Exactamente igual, en el cuarto de baño, pues tomas fluidos de limpieza y lo limpias. So,
the evenness, the equalness in emptiness creates the horizontal plane of the world. Entonces, la igualdad de la vacuidad crea la llanura horizontal del mundo. This frees us from the delusion of the vertical axis of hierarchy. Y esto nos libera de la delusión de la jerarquía vertical. There are no people who are better than other people. No hay gente que sea mejor que otra gente. There are varieties of qualities. Hay variedades de cualidades. How the qualities are interpreted will depend on your interpretive schema. Cómo se interpretan esas variedades va a depender de tu esquema de interpretación. These are conventional, Estos son convencionales, cultural. culturales, They are not intrinsic. no son intrínsecos. Intrinsically, everything is equal in emptiness. Intrínseco lo que significa es que son iguales So this en gives you your vacuidad. freedom to be completely at home in your life as it is. Y entonces tienes la libertad de estar a gusto en tu casa, en tu vida tal cual es. So if we really see this, nothing is better than this. Entonces, si verdaderamente vemos esto, es que nada es mejor que esto. There are many different possibilities, but each will be just this. Hay muchas posibilidades diferentes, pero cada una será simplemente esto. It will be an experience inseparable from emptiness. Será una experiencia inseparable de la vacuidad. So this allows us to have a profound resting in non-reactivity. Y esto nos permite tener un descanso profundo en la no reactividad. So then he says, may we awaken to the actuality of mind free of extremes. Y entonces dice que podamos despertar a la realidad de la mente libre de extremos. The truth of how our mind is, that it is awareness inseparable from emptiness, is forever intrinsically free of any kind of extreme. Entonces, la verdad de cómo es la mente, la presencia inseparable de la vacuidad, es libre de cualquier tipo de extremo. All the extremes are merely ideas whose power arises from unawareness of the ground. Todos los extremos son simplemente ideas que surgen de no presencia a la base, de no percatarse de la base. Now, this text is quite dense. Bueno, este texto es bastante denso, But it's important not to see it as philosophy. pero es importante no verlo como filosofía. What he's offering us is a way of not being trapped by our own deluding assumptions. Lo que nos ofrece es una manera de no dejarnos atrapar por nuestras suposiciones engañadas. So we should study this text and apply it to try to understand daily life in terms of it. Entonces debemos intentar estudiar este texto y aplicarlo a nuestra vida en términos de lo que nos cuenta. And then bring it into our meditation practice. Y luego traerlo a nuestra práctica de meditación. So, for example, if you begin with Guru Yoga, making the sound of ah 3 times and then relaxing and releasing into openness or emptiness. Por ejemplo, si tú haces el Guru Yoga con el sonido de las 3A y luego relajándote y soltando y estableciéndote en la apertura, en la vacuidad, Experience continues. la experiencia continúa. If you really release in with the sound of ah, Si tú de verdad sueltas space and
experience arises in the space. Si tú de verdad sueltas y liberas con el sonido de la A, hay experiencia, ahí surge en el espacio. Experience arises, Surge la experiencia. and then a thought arises. Oh, yeah, this is my thought. This is me. I'm like this. Y luego viene el pensamiento, sí, yo soy así, este es mi pensamiento, yo soy así. Now you're at the crossroads. Y entonces tú ahora estás en un cruce, en una This encrucijada. interpretive thought, Este, conceptual thought, este pensamiento, mapping out a kind of existent territory. este pensamiento conceptual de interpretación está mapeando un territorio. It seems to be clarifying what's happening. Oh, this is a familiar thought. I'm sitting here doing my practice. Y parece que clarifica lo que está sucediendo. Este es un pensamiento familiar, que yo estoy aquí sentado haciendo mi práctica. So this seems to be a thought that's come from the past, that's here now, and will probably be true next time I sit and do my practice. Entonces este es un pensamiento que parece que viene del pasado, está aquí ahora y probablemente lo tenga la próxima vez que me siente a hacer mi práctica. So if you grasp at the thought, or rest on the thought, or believe in the thought, it seems to be a guarantor of the continuity of your existence as an ego self, I, me, myself. Y entonces, si tú te aferras a ese pensamiento, que te crees ese aferramiento, te crees ese pensamiento, entonces ese asegura la continuidad y la existencia de ese yo, mi yo This is the mismo. activity of unawareness. Esa es la actividad de la no presencia. So when experiences arise, Entonces, cuando surge la experiencia, relax, don't block the thought, don't merge with the thought, simply relájate. see that it is moving in space as a display of space, and then it vanishes into space. Relájate, no te bloquees el pensamiento, no te fundas con el pensamiento, simplemente deja que permanezca y que se disuelva en el espacio. Then the thought vanishes. Y luego el pensamiento se disuelve. And if it vanishes cleanly, there is no trace, there is no accumulation, and the basic compositional work of samsara starts to thin and move towards an end. Y entonces si el pensamiento se disuelve limpiamente, no deja ningún rastro y no hay ninguna composición, y entonces todo lo que da lugar al samsara empieza a aligerarse. Unfortunately, no one can do this for us. Desafortunadamente nadie puede hacer esto por nosotros. Each of us has to stand at the crossroads and see these two roads, immersion, confluence, or spacious openness. Cada uno de nosotros está en su propia encrucijada y tiene que escoger entre la inmersión y el fundirse, o la espaciosidad y la apertura. Unawareness as the field of duality seems more exciting, more doable, because it confirms our the individual agency of our ego self. La no presencia, el no percatarse de la base parece más factible, y más interesante, puesto que confirma
a nuestra identidad en el samsara. But if we simply relax in the out breath and resist the urge to be involved, we see the thought vanishes. It never had any substance. Pero si nosotros nos relajamos en la exhalación y resistimos el impulso de fundirnos, el pensamiento se disuelve por sí mismo. Vemos que no tiene ninguna sustancia. It was a mirage. Era un espejismo. It appeared, but it had no essence or existence to it. Apareció, pero no tenía esencia ni existencia. Seeing the illusory nature of all phenomena is the self-freeing clarity of the mind. A ver la naturaleza ilusoria de los fenómenos es la claridad intrínseca de la mente. So in the next verse, he says, nothing is indicated by saying it is this. Entonces, en la siguiente estrofa dice, diciendo es esto, no se indica nada. So I have a cup in my hand. Bueno, yo tengo una taza en mi mano Say, it is this, it is a cup. y decimos, es esto, es una taza. What is indicated? What does this statement, it is this, point to? ¿A qué es lo que indica? ¿A qué señala esta afirmación de es esto? So I want to say, hey, pay attention. I'm talking about the cup. Y entonces yo quiero decir, oye, presta atención, estoy hablando de la taza. But is this true? Pero ¿es esto verdad? I'm talking about my mind. Yo estoy hablando de mi mente. The mind says, this, it is this. La mente dice, es esto. The mind says, it is a cup. La mente dice, es una taza. This cup doesn't speak. Esta taza no habla. Amazing. Sorprendente. This cup has no existence of its own. Esta taza no tiene existencia propia. The cup is always someplace. La taza siempre está en algún lugar. I say it is dirty, so then I clean it. Yo I digo, say I am thirsty, so I put tea in it. yo digo está sucia y entonces la limpio. O yo digo, tengo sed y entonces la lleno. It, it is this, carries it. It, this entity. Esto es esto, lleva en sí It is there before I talk about it. un esto, es decir, está ahí que es algo Come que está on, ahí antes de it que yo just hable. is. Algo de que yo hable en el sentido de que simplemente es, But it isn't, pero no es, because the it is my mind. porque esto es mi mente. The mind reifies, the mind solidifies, the mind attributes identity. La mente cosifica, la mente solidifica, la mente atribuye identidad. Again, to consider war is useful because it is an extreme situation. De nuevo, podemos considerar la guerra porque es una situación extrema. This is my mother. Esta es mi madre. This is the enemy. Esto es el enemigo. How is it possible that one woman can be my beloved mother and also be identified as the enemy? ¿Cómo es posible que
Una persona puede ser identificada como mi amada madre y también como mi enemigo. Both statements are attributions. Ambas afirmaciones son atribuciones. The presence of what we take to be this person is a potential which is open to multiple interpretations. La presencia de lo que nosotros tomamos como esta persona es un potencial abierto a múltiples interpretaciones. So some people will think, oh, this is an old woman. These kind of people cost the taxpayer too much money with healthcare and so on. They should die, but everyone should die at the age of 70. Alguna gente podría pensar, bueno, pues esta es una mujer mayor, cuesta mucho dinero a la sanidad por su cuidado, a quienes pagan impuestos por su cuidado y por todo eso, entonces All debería kinds morir. of Toda la thoughts gente de morir, arise in relation to it. toda la gente mayor de 70 años debería morir. Entonces, eso es así, surgen todo tipo de The pensamientos con it el is put esto. into the object, Y esto se coloca dentro del objeto. or rather, the object is created by the insertion of it within it. O más bien el objeto se crea al insertar esto en ello. So that's what he's saying. When we say it is this, in our ordinary relative dualistic way of communicating, we appear to be saying something quite valid. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros decimos es esto, parece que estamos haciendo una afirmación válida. And yet, there is nothing inherently existing which is being referred to. Y sin embargo, no hay nada que exista por sí mismo a lo que uno se refiere, a lo que uno se esté So he's refiriendo. saying that this is merely an identification. Y por eso se dice que es meramente una identificación. And when you believe in the identification, this gives birth to the entity. Y cuando tú crees en esa identificación, eso da lugar, hace Now, nacer this is very important for us la entidad. Y esto es muy importante para because nosotros. usually we think the it, the thing, is there, Porque normalmente nosotros pensamos que el esto, que la cosa está ahí, but you're entitled to have your opinion about it. pero tú tienes derecho a tener tu propia opinión sobre eso. Your opinion doesn't dissolve the existence of it because there is something there. Tu opinión no disuelve la existencia de esto, porque ahí hay algo. So what he's saying is, that is a delusion. Y lo que está diciendo es, no, esto es una There delusión. are no existence. No hay existencia. The presence of nouns in our linguistic construction is part of the energy of delusion. La presencia de los nombres, de los sustantivos en nuestra construcción gramatical es parte de la energía de la delusión. My cup. Mi taza. So cup is something which exists, and I add onto it this possessive pronoun which indicates my ownership of the cup. La taza es algo que existe y a eso le añado este determinante posesivo que determina, que indica mi posesión de la taza. So although looking at the cup, we can see it was made in a pottery, in a factory. Y entonces, aunque mirando a la taza nosotros podemos ver que fue hecha en una alfarería, For my purposes, en un the cup taller, is taken to be self-existing.
Para mi propósito, yo tomo la taza como existiendo por sí misma. The cup is a cup, is a cup. La taza es una taza, es una taza. And moreover, it's my cup. Además, es mi taza. But what is being indicated? Pero ¿qué es lo que se indica aquí? The mind, my mind, is projecting cupness onto this shape. Mi mente, mi mente está proyectando mi propiedad sobre esa forma. If a fire started in this house Si empezase un fuego en esta casa and I had to break the window to climb out, y yo tengo que romper la ventana para saltar por ella, then this is very useful for smashing the window. entonces esto es muy útil para romper el cristal, para romper la ventana. It is a hand protective window smasher. Es un rompedor de ventanas que protege la That mano. is to say, its function would redefine it as a cup. Es decir, su función la redefinirá como taza. So this is why it's very important in the practice not to control the mind, to allow the free association and the weird patterning which arises when you sit in the practice. Por eso es por lo que es tan importante el no bloquear la mente, el permitir que se generen de manera libre patrones cambiantes dentro de la mente. Because then Cuando you estamos start en to see meditación. there is a plasticity, a malleability to all formations in the world. They have no fixed essence, and so they become according to my participation with them. Y entonces empezamos a ver que la mente hay una plasticidad, hay una maleabilidad, a que surgen todo tipo de formaciones que constituyen mi mundo. Situational definition is not intrinsic definition. Una definición situacional no es una definición intrínseca. To say it is this is a movement of the mind establishing patterns of identification floating in space. Decir es esto es una formación de patrones en la mente, una formación de patrones de identificación en la mente que flotan en el espacio. Okay, let's take a break there, and you can get up, maybe make some tea or whatever. Keep looking at everything you perceive and try to identify, is it self-existing or is it emerging according to my desire, my function? Y entonces vamos a hacer un descanso y podéis poneros de pie y haceros, por ejemplo, una taza de té y cualquier cosa que hagáis, pues mirar a ver si lo que veis está ahí, se define por sí mismo o yo lo percibo de acuerdo con mi interpretación, con mi deseo. Okay, so let's come back at 10:02. Y vale, pues vamos a volver a las -10. Okay, see you then. Vale, os veo entonces.